Iglesia Adventista del Séptimo Día de San Fernando presenta Repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Hola, les saluda una vez más su amigo Delwin Mendoza. Bienvenidos al repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Ha sido un trimestre en el cual nos hemos gloriado y disfrutado a través de Cristo Jesús, explicado según las palabras del apóstol San Pablo. Las temáticas que hemos estado estudiando han sido por demás interesantes. Y hoy es el momento para poder analizar las lecciones aprendidas a lo largo de este trimestre, de lo que el apóstol Pablo escribiera hace muchos años atrás a la iglesia en Galacia. Para continuar con nuestro estudio y último de este trimestre, les invitamos a inclinar sus rostros, sus cabezas en la comodidad de su hogar, para pedir la iluminación del Espíritu Santo a través de la oración. Dios eterno que estás en el cielo, gracias porque hace muchos años inspiraste al apóstol San Pablo para escribir estas enseñanzas tan maravillosas que fueron de vital importancia para la iglesia en Galacia, y hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2017, sigue siendo muy importante para tu iglesia acá en el Valle de San Fernando. Gracias por estar con nosotros y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe al cierre de esta lección. En Jesús, amén. Gloriarse en la cruz. Llegamos al final del estudio de la lección de Gálatas en este trimestre. Hemos abordado durante 3 meses la temática que afectaba a la iglesia en Galacia: el legalismo, el libertinaje, el rechazo de los judíos a los nuevos conversos gentiles. Era difícil para ellos contextualizar la idea de que aquellas personas que eran consideradas inmundas ahora eran parte de la iglesia. El apóstol San Pablo es el pionero llamado por Cristo Jesús para llevar las buenas nuevas de salvación a las diferentes regiones pobladas por los gentiles. Personas que antes el apóstol había perseguido, hoy lleva un testimonio impactante para anunciarles que Cristo les ama, que la salvación a través de la gracia y la justificación es real. Hoy, en la actualidad, enfrentamos diferentes situaciones. Aún en nuestras iglesias siguen existiendo personas legalistas que se dedican más a juzgar y a cuestionar la apariencia física, nuestra apariencia externa, pero Cristo Jesús mira más que eso. Cuando analizamos la carta escrita por Pablo a Gálatas, vemos una carta totalmente diferente. En dicha carta no hay un saludo amigable. Pablo, enérgico, fuerte, respetuoso, empieza a analizar de inmediato el problema que está enfrentando la iglesia en Galacia. Este hombre, como él se describe, un teólogo, un celoso, un fariseo, un hombre muy arraigado a la teología, a las doctrinas en su vida pasada, hoy puede testificar de cómo Cristo cambió ese estilo de vida, cómo Cristo modifica su concepto de ver el cristianismo. Pablo era un mero religioso, uno de aquellos que no permitía que algo, entre comillas, liberal se pudiera producir dentro de la iglesia. Pero ahora Pablo quita su mirada de las cosas banales y terrenales, de las cosas que nos alejan de Cristo, y centra su mirada en ese Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Es por eso que la última lección de este trimestre nos dice gloriarnos o gloriarse en la cruz. En la antigüedad, para los judíos, era una cosa ridícula, sin sentido, tener que gloriarse a través de la cruz. La cruz era la muerte más despreciable que enfrentaba algún delincuente en aquella región. Allí morían los asesinos, los violadores, la gente que la sociedad menospreciaba. Así que para un judío, ver esta situación de la cruz era realmente repugnante. Inclusive, se cuentan relatos de personas que estaban crucificadas allí y la gente llegaba y ponía la cabeza de un cerdo o cualquier otra situación repugnante, indignante, porque para ellos era un desprecio. Es claro que cuando tú eras crucificado y tenías un clavo en las muñecas de tus manos o en las palmas de tus manos, en tus pies, no morías en el instante. Eso no mata a nadie. Pero tu muerte era lenta y agónica. Sufrías el desprecio de la gente. Morías de sed, de hambre. Era un proceso duro.
Pero ahora Pablo está tratando de ilustrar por qué gloriarse en la cruz. Hay una cosa muy interesante en el cierre de la lección de este trimestre: la mano de Pablo. Sabemos que Pablo era un hombre docto, un hombre muy preparado. Sin embargo, la carta de Galacia, que escribe a la iglesia en Galacia, se toma la tarea de escribirla literalmente de su puño y letra. En algunas ocasiones, el fiel apóstol hizo el uso, como cualquier otro maestro de su época, de escríbanos. Sin embargo, en esta ocasión, el fiel apóstol, el anciano apóstol, se toma la dedicación de escribir esta carta. Una carta que sencillamente está atacando al legalismo dentro de la iglesia. A estos judaizantes que tenían una guerra con los nuevos conversos. El problema de la ley ceremonial, de la ley moral, el problema de la circuncisión. Pablo quiere asegurarse que los nuevos conversos, que la iglesia en Galacia puedan entender el concepto de la salvación a través de la gracia de Cristo Jesús, a través de esa justificación. Algunos creen que cuando Pablo escribe esta carta con su puño y letra, inclusive se hace la revelación de letras grandes. Algunos dirían, para que el mensaje sea más entendible, Pablo está haciendo un énfasis remarcado porque desea que el mensaje que Cristo le va a dar a la iglesia sea contundente. Algunos otros han llegado a analizar que Pablo tenía un problema en las muñecas de sus manos. Era el aguijón que lo azotaba en su carne, así que se le dificultaba escribir. Otros han llegado a concluir que el anciano apóstol tenía un problema de ceguera. Por lo tanto, tuvo que escribir estas letras tan grandes, porque no tenía la capacidad de hacer el mejor uso de la ortografía y la gramática. Pero eso no importa. Lo importante acá es que Pablo está escribiendo una carta cuyo valor es su contenido, no la forma en que fue escrita. No importa si las letras eran mayúsculas, minúsculas, si la gramática quizás no era la mejor. Lo importante es que Pablo tenía muy en claro dejar a Cristo como la única guía de nuestra salvación. Sin embargo, entendemos a través del estudio de Gálatas y de la historia de la época que en Galacia habían algunos judaizantes legalistas que tenían miedo. ¿Por qué? Porque eran poseedores de muchas propiedades, porque tenían puestos públicos importantes y no querían perderlos. Así que querían arraigadamente cumplir lo que la ley demandaba y exigía. Aparentaban tener una vida cristiana extraordinaria, pero realmente estos hombres en sus vidas privadas estaban alejados de Cristo Jesús. Ellos se gloriaban en la carne. Y Pablo inclusive dice, yo podría gloriarme en la carne, porque dentro de todas estas situaciones que ustedes exponen, entre judíos yo soy judío. Yo soy una persona que perseguía a la iglesia. Yo soy una persona que equivocadamente creía que estaba en la verdad. Hermanos y amigos, al concluir la lección de este trimestre, debemos aprender a no gloriarnos en la carne. Las cosas externas no son las que más le importan a Jesús. Al contrario, Pablo dice, yo prefiero pues gloriarme en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Porque el ser humano usualmente busca pleitesía, busca honor, busca fama. Sin embargo, no es lo que Pablo está buscando. Cuando estamos detrás de un pedestal, cuando una estrella brilla tras nosotros, todos nos sentimos grandes. Pero el único grande acá, amigo y hermano, es Cristo Jesús. Así que, en este caso, Pablo está dejando en claro, circunciso o incircunciso, eso no importa. Esto no es un tema de salvación. Sin embargo, a lo largo del trimestre, Pablo deja en claro que no se opone a la ley de Dios. Al contrario, la gracia de Dios y la justicia de Dios nos ayuda a entender mejor el sacrificio de Cristo en la cruz y la función de la ley en nuestras vidas. Obviamente, a estas alturas de la historia, las leyes ceremoniales de aquella época no las practicamos más. Pero
Pero dentro de nuestra iglesia, dentro del mundo cristiano, aún existen personas que creen que a través de la obediencia de la ley moral, de los 10 mandamientos, un ser humano tiene la capacidad de alcanzar la salvación. Cosa que Pablo se ha asegurado de aclararnos en la carta a Gálatas. No por obras, sino por gracia. Porque es Cristo el único que tuvo la capacidad de vencer el pecado. Vino y vivió con la naturaleza de Adán antes de la caída y le demostró al universo, le demostró al mundo entero que su creación era perfecta y que antes de la caída el ser humano tenía la capacidad absoluta de poder cumplir la ley. Exige obediencia perfecta. Pero hoy en nuestra condición, con una carga de pecado sobre nuestros hombros, no hay fuerza ni capacidad en nosotros de poder cumplir lo que la ley demanda. Entonces Cristo se asegura en abrirnos una puerta. Con su sacrificio en la cruz del Calvario, Él paga nuestra deuda. Y es Él el medio a través del cual tú y yo, amigo y hermano, podemos entrar a través de su gracia a una nueva vida, a la vida en Cristo, la vida de la salvación, donde ya nuestras prácticas humanas, nuestras apariencias dejan de tener un valor y ahora es Cristo el que nos gobierna. Y es el problema que están enfrentando nuestros hermanos, que estaban enfrentando nuestros hermanos en Galacia. ¿No eres circuncidado? ¿Eres un incircunciso? No puedes llegar al cielo. Hoy en nuestros días hemos creado tantas leyes, hemos inventado tantos argumentos, creyendo que podemos ayudarle a Dios o que podemos ayudarnos nosotros para que se cumpla el plan de salvación. Amigo y hermano, el único que salva es Cristo Jesús. Por eso Pablo prefiere gloriarse en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo Jesús clavó todas estas humillaciones. Porque es en ese lugar donde nadie quería ver, donde nadie quería ser relacionado con esa cruz. Cristo fue por ti y por mí. Y ahora Pablo prefiere gloriarse en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es más, en esta nueva creación, cuando entramos en una nueva vida, en esa experiencia nueva en Cristo Jesús, Pablo dice, yo tengo marcas en mi cuerpo. ¿Qué tipo de marcas se refiere Pablo? No se está refiriendo a un par de tatuajes, no. Recordemos que cuando Pablo regresó a testificar de su conversión, en muchas ocasiones, por predicar la verdad, por estar del lado de la justicia de Cristo, fue apedreado, fue arrastrado, azotado en cárceles. Así que el anciano apóstol llevaba sobre su piel muchas de estas huellas que lo identificaban como un fiel seguidor de Cristo Jesús. Amigos y hermanos, el estudio de este trimestre ha sido por demás interesante. En Cristo somos una nueva creación. Pablo hace una exhortación final en el capítulo 6 de la carta escrita a la iglesia en Galacia. Pablo nos está llamando a vivir una vida en rectitud, una vida en la que podamos servir a nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, la carta escrita a Gálatas es un tema que nos habla de cuán inútil son los esfuerzos del ser humano por alcanzar la salvación. Y deja en claro que el único que salva, que el único que redime, que el único que restaura es Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol estaba tan interesado en que la iglesia no se confundiera, en no realizar un gran problema donde no lo existía. Hoy, en el pleno siglo XXI, esta carta sigue teniendo un valor extraordinario, un contenido maravilloso para cada uno de nosotros. Amigo, hermano, que nos escuchas y nos ves, recuerda que nada de lo que tú y yo hagamos en esta tierra puede ayudar a nuestra salvación. Cuando nosotros decidimos tener una nueva experiencia en Cristo Jesús, debemos abandonar nuestras experiencias externas personales y debemos internarnos en la nueva vida espiritual que Cristo nos ofrece. Es el tema que el apóstol ha tratado. Querido amigo y hermano,
no continuemos una vida de legalismo. Pablo sabía que el legalismo es un arma peligrosísima, que causó mucho daño en la antigüedad y hoy en nuestros días continúa causando daño. Es tampoco para que los liberales hagan una fiesta. No, es el justo equilibrio. El justo equilibrio de seguir a Cristo Jesús. Por eso debemos ahora gloriarnos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando aprendemos a mirar a Cristo Jesús, cuando aprendemos a estar con Él, todo lo demás resulta fácil poder disfrutarlo y obedecerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como nos aconsejara nuestra hermana Elena White en el libro Camino a Cristo, así como la flor cada mañana vuelve sus pétalos hacia los rayos del sol, para que estos perfeccionen la belleza y simetría de sus pétalos, así nosotros deberíamos cada día volvernos hacia el sol de justicia, que es Cristo Jesús, para que Él perfeccione la belleza y simetría de nuestros caracteres. Amigo y hermano, qué Dios tan amoroso tenemos. Hemos analizado a lo largo de 3 meses el problema en cuanto a la mala interpretación de la gracia y la justificación, a la mala interpretación de la ley de Dios. En ningún momento el apóstol San Pablo ha puesto en conflicto la obediencia a la ley y el proceso de salvación a través de la gracia. Al contrario, una complementa a la otra. Somos salvos porque Cristo pagó tu deuda y la mía. Es nuestra póliza que nos garantiza poder llegar al cielo, no por nuestra vida, sino por la vida que Cristo tuvo por nosotros, por el sacrificio, por el precio que Él pagó por nosotros. Así que la obediencia a la ley de Dios es el resultado de nuestra nueva experiencia, de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Cuando somos capaces de vernos reflejados en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, resulta tan sencillo disfrutar de cada sábado en esta tierra. Resulta tan maravilloso honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Resulta tan extraordinario no adulterar, no matar, no robar, no tener dioses ajenos delante de Dios, que es el único. Cuando nosotros estamos enamorados de Cristo Jesús, cuando hemos comprendido la grandeza de su sacrificio, entonces todo tipo de legalismo abandona nuestra vida. Y ahora entramos en esa etapa nueva, donde Cristo es el que guía nuestras vidas. Cristo es el que guía nuestros corazones. Así que, amigo y hermano, es nuestro deseo y oración que en el estudio de la lección de escuela sabática hayamos encontrado esa luz que nos lleve hacia Cristo Jesús. Y esa experiencia íntima con Él nos ayude a poder compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Contarle al mundo que hay un Cristo que vino, que vivió una vida santa por nosotros, que pagó el precio del pecado por nosotros en la cruz del Calvario y que hoy nos abre las puertas de la gracia para que entremos por ella. Gálatas no es más que un aporte más al Evangelio de Cristo. El deseo de Cristo es que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino y sincero. Por eso exhorta con tanto amor: delante de ti he puesto la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que entres con Cristo Jesús a la patria celestial. Se nos avecina un nuevo trimestre y un nuevo estudio diferente. Sin embargo, es importante que lo que hoy hemos aprendido de la experiencia vivida por nuestros hermanos en Galacia, la apliquemos en nuestros días y la hagamos propia. Circunciso o incircunciso, no importa. No más legalismos, no más libertinaje. No, al contrario, una vida que se refleje el amor de Cristo. Una vida a través de la cual el ser humano pueda ver en ti y en mí la imagen del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Al concluir este trimestre,
podemos hacer muchas valoraciones. Cristo hizo un plan perfecto, un plan maravilloso, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Nos ha dejado la luz suficiente, la luz necesaria para poder caminar tras sus huellas. Así que, amigo y hermano, quiera Dios que, como dijera el apóstol San Pablo al rey Agripa, por poco o por mucho, todos procedamos a un arrepentimiento genuino y sincero. Que al contemplar a ese Cristo crucificado en la cruz, a partir de este momento, hagamos una valoración de qué estilo de vida queremos llevar. ¿Cuáles son aquellas acciones que debemos realizar? ¿Y en qué momento debemos detenernos? A partir de este momento, que podamos ayudarnos a edificarnos unos con otros, a realizar la obra de la restauración, a amarnos, a no criticarnos, a permitir que sean los frutos del Espíritu, el amor que gobierne nuestra vida, a comprender, como la lección nos ha enseñado, que no podemos ayudar a los planes divinos de Dios, tal como lo intentó realizar el patriarca Abraham y Sara. Intentaron ayudar a Dios. Sin embargo, cada vez que el ser humano interviene en el plan de salvación, siempre da como resultado tristeza, dolor y angustia. Esta lección nos ha enseñado entonces, querido amigo, querido hermano, que solo en Cristo hay salvación, que es su justicia que nos permite entrar a la vida eterna. Que el ser humano no puede aportar absolutamente nada para contribuir al proceso de la salvación. Que no nos salvamos por obras. Y que es Cristo el único que tiene el derecho de juzgar. Estas lecciones deben impactar nuestra vida para cada día acercarnos más a Cristo Jesús. Queremos agradecer de esta manera al equipo de producción que ha estado trabajando arduamente durante este trimestre para que tú y yo disfrutemos de estos análisis de la lección de escuela sabática. Les esperamos el próximo trimestre, estudiando y analizando la carta escrita por Pablo a la iglesia en Roma. Por ahora, hemos concluido nuestro estudio en Gálatas. Esperamos que hayamos disfrutado y más que disfrutar, aprender la lección maravillosa de que es Cristo quien tiene el control de nuestras vidas en sus manos. Que somos salvos por gracia. Que la obediencia a la ley es el resultado de la aceptación de esa gracia en nuestras vidas. Que la Biblia no se contradice. Que en ningún momento el apóstol San Pablo ha desacreditado la ley de Dios. Al contrario, ha exaltado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Ha exaltado la gracia que nos obsequia la salvación. Ha exaltado la justificación que nos permite acercarnos a Cristo. Y nos ha dejado en claro que obedecer a Dios es la experiencia más vivificante y más extraordinaria que el ser humano haya experimentado alguna vez en la vida. No olvidemos que hay una guerra interna, la guerra del espíritu y la carne, esa lucha espiritual. Pero Cristo Jesús ya ha ganado la victoria por nosotros y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Al igual que el apóstol San Pablo exhortara con energía, con respeto, con amor a la iglesia en Galacia, hoy en nuestros días, esa exhortación es válida. Apliquémosla pues y vivamos de acuerdo a los principios de Cristo Jesús. Y cuando el tiempo no sea más, sintámonos felices de haber sido herederos de esta gracia que hoy nos acerca a Cristo Jesús. Nos vemos el próximo trimestre en una nueva experiencia de estudio de la lección de escuela sabática. Te invitamos a que continúes apoyándonos y visitándonos en nuestras plataformas de redes sociales, YouTube y Facebook. El Señor pueda bendecirles.